Qué gusto saludarles, Kire, a todos. Buenos días, Kire Juan Nana, Kire Juan Dada. Buenos días, señoras, buenos días, señores. A ver, la vida me tomó por sorpresa. Yo, yo realmente lo único que quería cuando era niña era sacar a mi madre de la violencia y de la pobreza. No, yo no pensé ni ser senadora de la República, ni pensé ser integrante de un gabinete presidencial, ni pensé, eh, este, no sé, tener mi propia empresa de ingeniería, de tecnología. Y pues eso es un poco lo que se ha dado a conocer los últimos días. No sé, miles de chats de repente han replicado conferencias que di en TED, o artículos que en algún momento dado se escribieron. Y sí, estoy sorprendida porque yo estaba lista para una cosa distinta. Todo empezó en Tepatepec, yo nací ahí. Es interesante, nací de pies. Y en mi pueblo creen que quien nace de pies es de buena suerte. O sea, vienes, caes parado, ¿no? Caes parado. Y bueno, pues aparentemente sí fue de buena suerte. Creo que muchos ya conocen un poco esa historia de dónde vengo. Y quizá me voy a ligar a lo que pasó aquí en Guadalajara, porque aquí empezó todo, en la Feria del Libro. Yo vine a dar una conferencia sobre pobreza. Y lo que yo decía en esa Feria del Libro era que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de darles una beca, teníamos que darles 4 cosas desde mi punto de vista. Idioma, o sea, que aprendieran inglés. 2, habilidades digitales. Puede ser programación, puede ser robótica, puede ser inteligencia artificial. Competencias laborales. O sea, yo en la empresa tengo soldadores que me los está peleando la industria automotriz en este momento, porque están altamente certificados y no se ganaban 35,000 pesos y hoy pues, se lo están llevando por 50,000 pesos. Qué bueno. Qué bueno que el trabajo calificado empiece a demandarse en México, pero entonces necesitamos hacer muchos más cientos de personas que tengan trabajo calificado. Entonces estaba yo aquí hablando de ese tema, de que para salir de la pobreza necesitamos generar riqueza. No hay manera de dejar de salir si no tenemos recursos para medicinas, para centros de salud, para educación. Entonces, por un lado, sí hemos crecido mucho los programas sociales, lo cual celebro, lo cual estoy de acuerdo. Qué bueno que los adultos mayores tienen este ingreso adicional. Es muy interesante, porque el decil más bajo tiene un ingreso de 3,200 pesos al mes. Y si el gobierno les da 2,600 pesos adicionales, pues casi se los duplica. Pues la gente está contenta, o sea, no hay de otra, O sea, el tema es que la gente no se da cuenta, pues que no hay medicinas y entonces esos 5,000 pesos o es que caen en la pareja, pues es para comprar la medicina para la diabetes, la medicina para la presión arterial y pues ya no saliste de la pobreza. Por eso, a pesar de las transferencias, no hemos podido sacar a la gente de la pobreza porque la gente sigue gastando ese dinero en necesidades. Hoy veía una nota de Reforma que parece que el 50% de las personas se atienden en el sector privado. O sea, eso te lleva a una pobreza aunque no quieras. Y bueno, pues el presidente usó mis palabras. Yo aquí estuve el 28 de noviembre. El 28 de noviembre yo estaba clarísima que iba a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Encabezó todas las encuestas de la ciudad, todas. Por mucho. Tengo un plan clarísimo qué hacer con la ciudad para recuperar la competitividad económica, porque esos jaliscienses ya se jalaron los capitales para acá. Pero una pendejez de política pública en la ciudad. La Ciudad de México ha perdido competitividad. Es increíble. ¿Ves qué hacer con el agua? Y también ustedes tienen que empezar qué hacer con el agua, porque es un tema. Nos viene una crisis
climática brutal y nos viene una crisis de agua. Tendríamos que estar tratando, como lo está haciendo Los Ángeles, el 100% de sus aguas residuales. El 100%. Estaba yo trabajando qué hacer con la movilidad, ¿no? Yo estoy convencida que tenemos que dejar de hacer edificios con estacionamientos. Fíjense lo radical de la decisión, pero la gente en la ciudad no quiere edificios nuevos, altos, por el tráfico y por el agua. Entonces, démosles agua tratada, quitemos los coches. O sea, en la Ciudad de México, ahí les doy un dato. No, después hablo de Guadalajara, pero pues era lo que yo había estudiado. O sea, tenía 4 años estudiando en la ciudad. Si los viajes de menos de 1 kilómetro los hacemos a pie, para eso tiene que haber banquetas, caminables, cruces seguros. No hay que darle durísimo al tema de la movilidad peatonal. Y si los viajes de 1 a 10 kilómetros, les aclaro que yo soy ciclista. Yo me aviento a veces hasta 15 kilómetros en la bici. Yo me muevo el 90% de mi movilidad en las ciudades en bicicleta. Si hiciéramos viajes a pie y en bicicleta de menos de 10 kilómetros, el 50% de los coches se iban de la ciudad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues transporte público. No sé si en la Ciudad de México estamos viviendo una crisis con el metro. Por ahí hay una persona que quiere ser candidata de enfrente y que no tuvo la posibilidad ni siquiera de darle mantenimiento al metro. Es que imagínense lo que puede acabar el país. Pero bueno, se cayó el metro. Se cayó el metro. Hay que ser muy pendejo para que se te caiga el metro. ¿Perdón? O sea, ¿qué hiciste mal? Pues ahí les va. Mala planeación. El metro iba a ser neumático, el metro iba a ser subterráneo y de repente fue elevado, ya no fue de concreto, lo hicieron de acero, y tenía un trazo y de repente no pudieron expropiar y cambiaron el trazo. ¿Todo para qué? Para quebrarlo y inaugurara. ¿Todo para qué? Pues dicen que también se robaron lana, no sé. Eso hay que investigar. Entonces, Chava Flores decía que en la capital el metro era rapidote, limpiote y grandote, ¿no? Grandote y baratote, ¿no? Hoy el metro es peligrosote, suciote, lentote y todo lo que se puedan imaginar. Entonces, yo traía una estrategia de qué hacer con el transporte público en serio. Bien por Claudia, por el cablebús, bien por la ciclovía de Insurgentes. Yo sé que se encabronaron los del coche, pero pues lo que tenemos que entender es que la calle es de todos. La calle es de los peatones, de los ciclistas, del transporte público y de los automovilistas. Y los dueños de los que van en coche, pues creían que la calle era de ellos. Es más, yo ya voy en mi bici a veces. La manera correcta de ir en bici cuando vas en un solo carril es ir al centro. Tu peor error es orillarte y el camión pasa y te mata. No, tienes que ir al centro, aunque se encabrone que viene atrás. Tienes el mismo derecho que el coche que viene atrás. Y un día, cuando ya me pude orillar, porque tú te orillas cuando ya te ves segura, ¿no? Dices, a ver, ya, aquí me orillo para que pase el transporte o el coche. Préstame su carril, ¿no? ¿Cómo? O sea, la gente enojada de ver a un ciclista utilizando un carril porque creen que el carril se hizo para los coches. Bueno, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la manera en que nos hemos movido. Yo soy la autora de la reforma constitucional de la movilidad. El derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad, en condiciones de igualdad, de sostenibilidad. Su servidora fue una de las iniciativas que hizo. Entonces, hay que pensar en la movilidad, pero tenemos que cambiar el chip. O sea, eso es un tema importante. Y obviamente, pues el tema de la seguridad es el gran tema. También presenté una reforma constitucional en materia de justicia cívica. Si no podemos ordenar una calle, no hay manera de ordenar el país. Entonces, la justicia cívica tiene que ver con esas conductas sencillas. No tiras basura, no pones franeleras, no, en fin, todo lo que tiene que ver con recoge las heces fecales. Entonces, yo estaba feliz el 28 de noviembre que vine a Guadalajara porque ya tenía yo un plan de ciudad. Y de repente regreso a México, el 5 de diciembre el presidente dice,
Xochitl Gálvez acaba de decir que va a quitar los programas sociales, el programa de las becas para los apoyos para los adultos mayores. Y dije, ay, güey, pues qué problema, que no me di cuenta que dije. Y ya pedí y le mandé una carta al presidente, pero una carta respetuosa. Yo al presidente le respeto. Digo malas palabras, pero no ofendo a la gente. Yo solo uso malas palabras altisonantes, pero no las suelo usar para ofender a la gente. Entonces, el presidente le aviso que yo no dije eso, le mando lo que sí dije, y al otro día el presidente, en lugar de decir, a ver, la senadora Gálvez me acaba de decir que ella no dijo y yo le ofrezco una disculpa, y lo que ella dijo fue esto. No, se me fue más duro. Hipócritas, conservadores, y la señora, si quiere que me denuncie, a fin que es bien buena para eso, ¿no? Sí, denuncia a su hijo, y lo denunció en Estados Unidos, porque su hijo vivía en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, y Baker Hughes, el día que el hijo llegó a vivir, hizo contratos millonarios con Pemex, $20 millones. Eso se llama conflicto de interés aquí y en China. Porque el hijo era un talibán que no sabía qué iba a hacer y de repente llega a vivir a Houston en una casa de más de 100,000 pesos de renta. No, a ver, si hubiera sido de su bolsa, pues no pasa nada, pero tú te vas a la casa. Tú sí has hecho muchas denuncias, has hecho más de 30 denuncias contra muchos. ¿Cuántas? 33. 33 denuncias he hecho. Bueno, yo creo que eso lo tiene enojado el presidente y el presidente me pica que vaya a la fiscalía. Y pues yo lo que hago es ir al juez y pedirle que se me aplique la ley de derecho de réplica. Y pues al principio el juez como que les da miedo meterse con el presidente. Pues hay que tener los tompiates bien puestos para poderte... Y afortunadamente el juez admite mi amparo, presidencia, vete un recurso de revisión, me tengo que ir a un colegiado, pero eso sí tengo. Tengo una maldita tenacidad. Soy demasiado tenaz. No quito el dedo del renglón para lograr las cosas que me propongo, pues. Y gano el amparo. Y el día 7 de junio recibo la orden del juez de que tengo derecho de réplica. Imagínense ustedes, si yo voy a querer que se quite la beca de Benito Juárez para los niños de primaria, si a los 8 años yo vendía gelatinas en la plaza de mi pueblo. O sea, y tenía que trabajar desde muy temprano para poder ayudar a mi mamá, porque desafortunadamente mi papá tenía un problema con el alcohol muy grave, muy delicado, que además de violencia, nos generaba pobreza. Entonces, claro que quiero que los niños tengan beca Benito Juárez, pero también quiero que los niños desde los 3 años aprendan inglés. También quiero que los niños tengan habilidades digitales, que tengan acceso a Internet. Ha sido una locura cómo fue un fracaso Internet para todos. No me puedo imaginar a los jóvenes de la zona huirárica de San Andrés Comiata cómo tomaron clases. Yo vi a mi hijo cómo tomó clases. En su iPad se conectaba a sus clases, su maestro, o sea, perfecto. El rezago educativo que se dio por la falta de tecnología es brutal en el país. Entonces yo sí quiero que tengan la beca Benito Juárez, pero también quiero que tengan Internet, también quiero que tengan habilidades digitales y también quiero que aprendan un idioma y también quiero que si sus mamás trabajan, esos niños estén cuidados en una escuela de tiempo completo. Yo quiero que regresen las escuelas de tiempo completo a este país. Y si son niños pequeños, que tengan una estancia infantil. Qué estupidez quitar las 10,000 estancias infantiles. No hay peor situación para una mujer que sufre violencia que no tener el apoyo de una estancia infantil y de una escuela de tiempo completo, porque esa mujer va a tener que no trabajar o va a tener que encargarle los hijos al vecino. Y no se pueden imaginar la cantidad de violencia sexual contra los niños. La gente está súper enferma y hay depredadores sexuales por todos lados. Entonces, la mejor manera es que un niño esté en una estancia infantil y que esté en una escuela de tiempo completo. Entonces, claro que sí,
Yo creo que los niños merecen más que la beca Benito Juárez. Yo estoy convencida de eso. ¿Cómo voy a querer yo que se quite la beca Jóvenes Construyendo el Futuro o Jóvenes Escribiendo el Futuro, que son dos, son distintas? Si yo cuando llegué a la Ciudad de México a los 16 años, huyendo de esa violencia, de esa pobreza y del posible matrimonio, por cierto, tuve que vivir en unos cuartos de lámina en Iztapalapa, pagando 300 pesos de renta, pero sobre todo en lo lejos que me quedaba la universidad, mi trabajo, si no hubo una beca de entrada para mí, no la hubo. Yo tuve que trabajar y estudiar. Y los que estudiaron ingeniería, pues está cabrón, porque te empiezan a meter series de cálculo, de álgebra, y te ponen 1000 cosas, y si no tienes, que ahí es a donde yo voy, no está el piso parejo. No hay manera de lograrlo, porque pues yo venía de puro 10, primer examen, 4.2. Ay, güey. Todos los libros de computación en inglés y yo no hablaba una palabra de inglés. Entonces, imagínense si un joven que viene de una zona marginada puede lograrla. Pues está cabrón. Tienes que tener muchísima voluntad, muchísima tenacidad. Yo entraba a trabajar a 6:30 de la mañana, salía de trabajar a las 3 de la tarde, entraba a Seúl a las 4 de la tarde, salía a las 10 de la noche, llegaba a 11:30 a Iztapalapa, y ahora ponte a hacer series hasta las 2 de la mañana, y luego levántate a las 5 de la mañana porque te... O sea, me estaba muriendo, o sea, de agotamiento físico. Me compraba 1 litro de leche, 2 panes, uno para la noche y uno para la mañana, y para de contar. O sea, la posibilidad de librarla sin un curso de regularización, ¿no? Mínimo. O sea, como que un semestre que te pongan así al parejo. Entonces, por eso es muy escaso los jóvenes que vienen de zonas marginadas que logran realmente pasar los exámenes. Primero, pasar el examen de la universidad. Yo sé que aquí hay varias mujeres y yo no sé, yo estoy casada, por cierto, tengo marido. Pero no es el día más feliz de mi vida el día que me casé. Lejos, lejos. El día más feliz de mi vida es el día que recibí la aceptación en la Facultad de Ingeniería. Ese sí fue el día más feliz de mi vida. Porque ese fue el día que sentí que yo podía tener una posibilidad distinta. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que quiten la beca? ¿Cómo voy a pensar que quiten la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro o Construyendo el Futuro? Si lo que a mí me dio el cambio fue que una vez que estaba yo en la Facultad de Ingeniería y que por cierto hubo 2 personas que me tendieron la mano ayudándome con el cálculo, ayudándome con el álgebra, ayudándome con la programación, porque me vieron tan indefensa, tan desnorteada en la ciudad, que me empezaron a apoyar y me dijo, a ver, te vamos a ayudar, vente, te damos clases, te ayudamos con tu programa. Eran los becarios del centro de cálculo, estos jóvenes. Y entonces dijeron, métete de becaria. Güey, pero ¿a qué hora? Si el curso va a durar 3 meses y luego son como 200 y luego aceptan 5. No, a ver, tú métete y te ayudamos. ¿No? Era entre los 2 semestres. Yo había acabado el segundo semestre, iba para el tercer semestre y me metí de becaria. Digo, de concurso para ser becaria. Éramos 200 estudiantes. Por ahí guardé muchos años la Gaceta, donde salí elegida entre los 5 estudiantes que se quedaron en el centro de cálculo. Bueno, fue una maravilla porque ya no tenía que levantarme tan temprano y acabar tan noche y pasaba todo el día en la facultad. Y entonces podía meter mis materias más sencillo. Estuve 3 semestres. Aprendí Algol. Existe el Algol, ¿eh? Fortran, COBOL, SUB, ensamblador, sistemas operativos, bases de datos. Esos 3 semestres fueron una cosa impresionante y a eso le llamo yo competencias laborales. Eso es lo que yo le llamo competencias laborales, porque a mí lo que me dieron esos 3 semestres son competencias laborales, habilidades digitales. Me metí a la robótica, me metí a la inteligencia artificial. O sea, empecé a meterme al mundo de la tecnología a una velocidad y de repente salió una convocatoria para un trabajo. Ya estaba yo en el 6º semestre.
nos daban 2,500 pesos de beca, pagaba yo 1,000 pesos de la casa de asistencia y como otros 1,500 para comer y transporte, 50,000 pesos mensuales. No mames. O sea, nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Por eso creo que si a los jóvenes les damos estas herramientas, los jóvenes van a poder tener un mejor empleo. ¿Cómo voy a querer yo quitar el programa de adultos mayores si mi abuela se murió en un petate tirada, desangrada de un parto? ¿Cómo voy a querer yo? O sea, por su pobreza, por su condición. O sea, claro que se necesita. Pero además del programa de adultos mayores se requieren medicamentos, se requiere atención médica, se requieren oculistas para que les operen las cataratas, se requieren aparatos de sonido para que no se aíslen los adultos mayores, porque es una manera de discriminarlos cañón cuando dejas de oír. O no tienes dientes. Yo un día estuve con la Fundación Porvenir, digo, esa parte no se las he contado, pero yo tuve una fundación producto de mi trabajo como empresaria, y fui a San Lucas Camotlán a pie, porque no había acceso terrestre. El presidente cree que él descubrió, o sea, me tocó aperturar caminos, aperturar. Había un montón de cabeceras municipales que no tenían acceso terrestre. Bueno, llegué a San Lucas y una señora me pidió unos dientes, no tenía un solo diente. O sea, ¿cómo puede comer un anciano sin dientes? Se acaba muriendo de desnutrición, la verdad. Entonces, los adultos mayores merecen más. Merecen no solo la pensión, merecen una atención integral. Cuando fui jefa delegacional tuvimos la Universidad de la Vida, donde nos dejaban en el día y tenían un montón de actividades lúdicas, de música, de ajedrez, de danza, de literatura, de filosofía, y pasaban desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde que pasaba su hija o alguien por ellos, y durante el día les dábamos de comer, o sea, iban 800, 900 adultos mayores a este lugar. Es lo que necesitamos también para los adultos mayores, una política pública que les permita, pues, estar. Entonces, sí que me encabroné, dije, bueno, pues no manches, presidente, o sea, mi propia historia es una historia, o sea, yo como empresaria, pues bueno, de ahí que acabé en el INEGI, pues caminé por el mundo, me volví una súper experta en tecnología y en el 92 monté mi propia empresa de ingeniería. Con 3 pesos en la bolsa. A mí yo no tuve un papá que me diera lana o un banco que me prestara dinero. No, yo dibujaba, yo programaba, yo vendía, yo calculaba. O sea, y en 2 años Hightech se volvió la empresa de tecnología. Y en el 94 me dieron el premio a la empresaria del año. Y en 95 me volvieron a ser empresaria del año. ¿Y saben qué dije? Qué hueva dedicar mi talento a solo hacer dinero. Me dio mucha hueva. Dije, o sea, ¿a dónde quiero llegar? La verdad es que cuando hacía las gelatinas, mi papá decía, porque teníamos una olla de peltre, grenetina, que pues yo creo que le dábamos muy chinito de estar moviendo la grenetina. Ya dejen sus chingadas gelatinas ni que se fueran a comprar su casa en las lomas de Chapultepec. A huevo que me compré mi casa en las lomas de Chapultepec. No, o sea, en el 97 me fui a vivir a las lomas de Chapultepec. Mi madre llegó a vivir conmigo a las lomas de Chapultepec. Y yo digo, ¿es bueno o es malo ser aspiracionista? Claro que es bueno ser aspiracionista. Porque gracias a la empresa pude apoyar a 100,000 niños indígenas que sufrían desnutrición. Por eso llegué a San Lucas Camotlán. Por eso llegué a la Sierra Tarahumara con el Padre Gallo. Porque en la Sierra Tarahumara habían hambrunas brutales, que ya nadie se acuerda, pero era una cosa tremenda. Ahí los jesuitas han hecho un trabajo extraordinario. Y ahí estaba, en 97 con la fundación, 98 con la fundación. Y de repente, pues alguien me descubre que estoy haciendo cosas como empresaria, me empiezan a invitar a dar conferencias y logro, no logro, alguien me propone ser Global Leader for Tomorrow en Davos. Nunca una mujer mexicana había estado en el Foro Económico de Davos. Y ese mismo año estuve en el Foro de Porto Alegre, por cierto, por todo el trabajo social que hacía. O sea, era un personaje raro. Lo mismo podía estar en Davos que estar en Porto Alegre con Lula da Silva en Brasil, porque tenía esta visión
sí empresarial, pero sí de una enorme responsabilidad hacia los que menos tienen. Fox me invita al gobierno, la verdad no quería. Yo veía a los políticos y decía, no, qué horror. Le costó 3 meses a Fox llevarme al gabinete presidencial y me hice cargo de la política pública en materia indígena. Cuando por primera vez vinimos con Fox aquí a la zona Huichol, la gente gritaba, queremos energía de la buena. Porque Alfredo Elías se levantó y dijo que iba a traer una celda solar. Y dije, no, queremos de la buena. Queremos de la que llega en cable, ¿no? Y se voltea a verme Alfredo y le digo, oye, mira, estoy a punto de sacarle al presidente el programa de infraestructura. Quiero que me dé 3,000 millones para traer electricidad, caminos, Tú aviéntate, tú di que sí, ¿no? Y electrificamos. Fue una inversión de 300 millones de pesos. Paco Gil me decía, oye, pero a ver, Xochitl, la rentabilidad del proyecto, cabrón. Aquí la rentabilidad vale madres, cabrón. Tienen 3,000 años de vivir ahí, cabrón. Así es que era bien cabrona, ¿eh? O sea, sí era dura. Un día el Paco me había recortado casi 500 millones de pesos al fondo de infraestructura. Y un día llega y me dice, le digo, me lo encontré en el colegio militar, generales, estaban sus esposas, los secretarios. Y que voy a venir al Paco y le digo, oye, cabrón, con tus recortes me vas a dejar sin fondo. Porque me habían anunciado una noche antes, iba encabronada. Dije, allá mañana. Mi querida Xochitl, no me digas que no trae fondo. Ahorita sí traigo, ¿verdad? Y de abajo. Y me levanté el whiplash y le enseñé las piernas. Y se sorprendió. Dije, anda, cabrón, las indias no usamos calzones, ¿eh? Así es que si me das una lana, te enseño lo que sigue. Y vean, el presidente en la noche me dice, Xochitl, ¿qué hiciste con Paco? ¿Por qué? Que no te recortó ni un peso. Él es la única que me recortó recursos. Dije, presidente, el Paco pagó por no ver, no se preocupe. Ya ves que quien paga por ver, le dije que pagó por no ver. Electrificamos a 2 millones de personas. O sea, hicimos carreteras impresionantes. La Ruiz Zacatecas, para conectar Jesús María, justamente, para conectar la zona tepehuana, más de 800 millones esa carretera. La Tlapa-Marqueña, cerca de 1,200 millones. Entonces, realmente iba bien el tema. Iba bien, logramos avanzar, pero ese programa debió haber durado 30 años. El problema es que el actual presidente lo eliminó. Y sin infraestructura, no hay progreso. Fui jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Soy buena para administrar la lana, porque sé lo que cuesta ganársela. Ya. No sé cuántos políticos sepan lo que es pagar una nómina, pero está cabrón, ¿eh? Y sobre todo en pandemia, o pagar los impuestos, es duro ser empresario. Muchos creen que no, hay momentos difíciles donde no sale para ti, donde el cliente no te pagó y tú tienes que pagar a como dé lugar la nómina. Entonces, como jefa delegacional, eliminé mucha burocracia, hice muy eficiente la delegación y le ahorré 300 millones de pesos. Dinero que pude utilizar para comprar camiones de basura, que pude utilizar para cambiar lámparas. O sea, si se administra bien el dinero, alcanza. Nada más que, pues sí, hay que cortar callos y de repente, pues, los que no me quieren, dices que Xochitl no cumple acuerdos. Pues no voy a tener huevones pagándoles un sueldo que no. O sea, porque hay gente que se mete a las campañas pensando que lo vas a contratar, que le vas a dar. Entonces yo dije, a ver, ahí va una frase para quien quiera votar. En mi gobierno no va a haber ni rateros, ni huevones, ni pendejos. Quien cumple estos 3 requisitos, puede venir aquí. Acabo de jefa delegacional, me invitan a ser senadora y hoy estoy como senadora. La primera ley importante que saqué fue que las trabajadoras del lugar tuvieran seguridad social. Yo espero que aquí todos ya las tengan dadas de alta en la seguridad social. Todos. Es muy sencillo hacerlo. Antes era muy complicado hacerlo, pero hoy darlas de alta, porque es ahí donde empieza
el que nos preguntemos por qué llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí porque hay un gran resentimiento, porque hay una gran desigualdad. Y el presidente se ha encargado de señalarlo y la gente dice, pues sí. O sea, si un patrón te hace trabajar 40 años en tu casa y te avienta a la calle con una patada, cuando es la que le mete la mano al excusado, cuando es la que lava, cuando es la que plancha, o sea, entonces sí tenemos que pensar en esta justicia social, Carmen, en esta justicia social, pero desde la perspectiva del trabajo. O sea, yo me encantaría dar subsidios a los que van a chambear, a los que van a estudiar en transporte, por ejemplo. O sea, el que produce, el que se mueve, el que hace algo también, hay que motivarlo, porque luego solo le damos subsidio a un sector, pero al que trabaja, pues no, porque tú ganas más de tanto, ¿no? Bueno, o sea, pues sí, pero me levanto a las 5 de la mañana. Entonces también tenemos que propiciar la cultura del trabajo. Yo creo que eso es muy, muy importante hacerlo. Otra fue el tema de la movilidad, el tema de la justicia. Estoy en la Comisión de Energía, en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, Agenda 2030, Comisión de Telecomunicaciones, Comisión de Reforma Agraria, Comisión de Asuntos Indígenas. De hecho, soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Acabamos de sacar una reforma constitucional para reconocer al pueblo afromexicano, porque los afromexicanos son la tercera raíz que no estaba reconocida, que son los descendientes de los esclavos que llegaron a este país. Así como los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos habían sido súper excluidos de muchas políticas públicas. Entonces, ahí estoy. ¿Qué veo? Que México tiene la mejor oportunidad en 100 años. En 100 años. Y es la posibilidad real de darle una vuelta al tema de la pobreza. Real. ¿Qué pienso que no está haciendo este gobierno? Y voy a tratar de ser objetiva. Yo no odio al presidente, yo no lo odio. Yo lo cuestiono. Pero no le tengo odio porque finalmente él representa un sueño de millones de personas que es primero los pobres. Y lo supo poner en la mesa. Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Yo los voté para que estuvieran en la Constitución, pero hay que decirle a la gente que no los paga el presidente. O sea, los pagan sus hijos que trabajan, sus nietos que trabajan, o sea, los paga la fuerza de trabajo de este país. Es lo que les tenemos que decir para empezar. No todas sus obras son un desastre. O sea, por supuesto que el aeropuerto Felipe Ángeles no es el aeropuerto que queríamos. Es una gran estupidez haber tirado 300,000 millones de pesos y que no haya una sola persona en la cárcel. Porque él dijo que había corrupción. Y los empresarios que estaban haciendo el Felipe Ángeles hoy están haciendo Dos Bocas y están haciendo el Tren Maya. Entonces no manchen. Entonces no quedan corruptos. O sea, ¿qué pasó ahí? No es una porquería el aeropuerto de Santa Lucía. No es una porquería. No es el aeropuerto internacional que necesitamos porque solo tiene 14 slots, pero mis hermanos que viven en Pachuca son felices de ir al Felipe Ángeles porque les queda a 35 minutos. Entonces, cuando los de la oposición todo lo criticamos de manera estúpida, también nos vemos mal. Entonces yo digo, no está mal el aeropuerto, hay que hacer otras cosas, hay que acabar el tren, hay que hacerle más slot, puede ser una gran terminal de carga. En fin, creo que ahí yo en ese punto no me sumo al tren del mame, ¿no? De que todo está mal. 2, ¿yo hubiera hecho Dos Bocas? No. O sea, México iba muy bien en el tema de energía limpia. México estaba haciendo muy bien la transición eléctrica. Imagínense con este sol, aquí la cantidad de energía solar que estarían generando en sus casas, en sus empresas, si en lugar de medio mega les dieran chance de 1 mega, ¿no? O sea, todos los empresarios podrían reducir sus costos de una manera brutal. Pero el presidente no escucha. Habemos gente que le entendemos a los temas técnicos que no tenemos coraje con el mundo. Yo no quería que le fuera mal a su gobierno. Yo quería que le fuera bien a México.
Entonces, yo siempre hice propuestas en las discusiones, en los debates, de cómo mejorar. Claro que hubo abusos en la LIE, claro que hubo abusos, y había que corregirlos, pero no había que tirar por completo la política eléctrica, porque sí habíamos logrado despachar la energía más limpia y era mucho más barata. Porque el mega de energía eólica y solar anda como en 380 pesos. El mega de gas anda como en 900 con el sector privado. No sé ahora cómo lo va a producir CFE cuando tenga las plantas de Iberdrola, pero CFE lo estaba produciendo a 1,800 pesos el mismo mega porque su tecnología era bastante más obsoleta. O sea, son ciclos combinados menos eficientes. El mega de combustible en 3,200 pesos. La CFE está perdiendo dinero por generar. Y ese dinero nos está costando a los mexicanos. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Que la CFE se vuelva una empresa líder en transmisión. Que construyan una línea de corriente directa de Sonora a Jalisco para tener energía solar y que de la Ventosa al centro del país para tener energía eólica y que en la península dejen el offshore para que generen energía en el mar, porque es muy bajito el mar de Yucatán. O sea, estamos dejando ir la mejor oportunidad por un error de políticas públicas. ¿Qué necesita el nearshoring? Necesita 5 cosas. Necesita energía limpia y barata. Necesita agua. Necesitamos tratar el agua. 3, necesita capital humano. Necesita jóvenes que tengan conocimiento, no solo mano de obra, no, necesitamos aportarle talento al nearshoring para que no solo nos traigan los empleos mal pagados. Necesita infraestructura. Claro que estoy de acuerdo con el Tren Maya en una parte, no en toda, pero la parte del transísmico para traer mercancías de Asia hacia la península y sacarlas por el puerto que está haciendo el gobernador es ideal. Yo no me hubiera metido a la selva, no hubiera destrozado Calakmul, no hubiese cambiado el trazo y estoy de acuerdo con el Tren Maya siempre y cuando se hubieran respetado los estudios del impacto ambiental. O sea, lo que yo exigía era cumplir con los impactos ambientales, como ustedes los hacen cumplir cuando van a hacer alguna obra, ¿no? Entonces, hay cosas buenas, Dos Bocas está cabrón porque ya va costando casi 18,000 millones de dólares. Pues iba a costar 8,000. Y esos 10,000 millones son 200,000 millones de pesos que pudimos haber empleado en hospitales, en salud, educación, escuelas de tiempo completo, estadios infantiles. O sea, mi problema con el presidente no es que haya hecho una refinería. Mi problema es que se haya gastado 200,000 millones más del presupuesto. Otra vez, hay que ser muy pendejo para que te vaya el presupuesto más del doble. O sea, algo hiciste mal, planeaste mal, calculaste. Ahora, enséñeme el plan de negocios, porque el plan de negocios se hizo con 8,000 millones de dólares para entrar en operación en 2022. Ya vamos en 18,000 millones de dólares y ya estamos en 2023 y no tiene para cuándo. O sea, la rentabilidad de ese negocio ya se perdió. Pero estos hombres no le piensan, porque no saben lo que cuesta ganar el dinero. Simplemente sacan y oigan, no es interminable. Entonces, quizá esa sea la parte, y la última, el quinto punto, Estado de Derecho. Mientras no haya un Estado de Derecho, no van a llegar las inversiones a México. ¿Por qué? Porque pues, el que vino a invertir en sus plantas eléctricas, eólicas, solares, no se ha podido conectar. Y tienen miles de millones de pesos invertidos. ¿Por qué? Pues porque cambiaste tu política pública. Debe ser la CFE la que genere, no sé, que genere quien tenga que generar y que los mexicanos tengan la energía más barata. No sé cuánto estén pagando ustedes en sus recibos. Pero pues conectar el aire acondicionado está cabrón porque es un costo. ¿Cuántos pueden tener aire acondicionado? Pues muy pocos. Porque el costo es alto, primero para conseguir aires acondicionados ahorita está cañón. Y segundo, tener energía para que funcione. Por eso los apagones en Nuevo León. Porque no está habiendo suficiente generación. ¿Y qué dice el presidente? No hay apagones, ¿no? O sea, estamos en un problema. Y yo estoy en un problema. Porque yo quería ser jefa de gobierno, tenía muy claro qué hacer con la ciudad, tengo algo de idea de qué hacer con el país, habría que estudiarle más a otros temas. Y el próximo lunes tengo que tomar una decisión si decido correr por la candidatura presidencial o no.
Es muy gratificante lo que me ha pasado en redes sociales, porque a casi todo el mundo, pues a mí más bien me lo están pidiendo. O sea, la gente me pide, los empresarios me piden, la gente me pide. ¿Qué tendríamos que hacer con el país? Acabar con el odio, con la confrontación. No vamos a construir un país mientras nos odiemos, mientras no veamos las cosas o sea, es un error. La división no nos va a llevar a ningún camino. Tenemos que tener claro que tenemos que hacer políticas públicas que eliminen la desigualdad, que le permitan a las personas la movilidad social, y estoy convencida que la gente sí quiere salir adelante por sus propios medios, por su propio esfuerzo. Que la gente que se va a Estados Unidos y que sufre cruzar el desierto y que sufre trabajar 10, 15 horas es porque quiere que a su familia le vaya bien. Entonces los mexicanos quieren que a su familia le vaya bien. Nosotros los políticos tenemos que dar las condiciones para que el que trabaja le vaya bien. Y eso que acaban de decir ustedes de la pobreza laboral es un gran tema. Porque ¿para qué traemos empleos empobrecidos? O sea, como les decía yo, creo que esta movida de conciencia o esta polarización del país sí ha servido para que hagamos una reflexión. Yo voté a favor de eliminar el outsourcing y estuve convencida de que se eliminara. Como empresaria, me lo ofrecieron 20 veces. ¿Cómo iba yo a quitarle su salario a mis trabajadores, de simular que les pagaba 2 salarios mínimos y por fuera les pagaba 8 salarios mínimos? Pues sí, a lo mejor puedo comprar un depa en Nueva York, ¿no? A costa de otra persona, a costa de su jubilación. Pues había muchos empresarios metidos en la historia. Entonces, cuando nos enojemos, también tenemos que hacer un mea culpa nosotros de qué no hicimos bien. Entonces, yo creo que está bien. Ahora se fueron al extremo. Puta, está cabrón el pinche Repse. Porque además cada cliente te lo entiende. Yo que soy subcontratista, o sea, quiere que tenga el 100% de la gente contratada en mi empresa. Hay un cuate que me viene y me arranca un equipo una vez y lo ocupo una vez cada 3 meses. O sea, ¿cómo lo voy a contratar yo de tiempo completo si me va a costar una fortuna? Entonces, está muy confuso el Repse. Y yo creo que de lo que se trataba era que todos los empresarios le pagaran el seguro social a sus trabajadores. De eso se trataba, ¿no? Bueno, con que demuestres que le pagas, ¿qué te importa si subcontratas y subcontrata a otro? El tema es que siempre la cadena de supervisión del cumplimiento de la legalidad esté. Entonces lo complicaron tanto que han quebrado un chingo de empresas, que han cerrado muchas empresas pequeñas que no han podido cumplir con este mecanismo del Repse. Entonces una cosa buena acaba en un dolor, pero querían nada, ¿eh? Querían que no hubiera nada de subcontratación, imagínate. O sea, era una locura. ¿Pero por qué? Porque estos hombres nunca han pagado una nómina. Porque estos hombres no saben lo que es ser empresario. Entonces, en ese sentido los comprendo, pero también creo que nos tenemos que poner candados nosotros de honestidad, de solidaridad y de trabajar por los que menos tienen. Si lo tenemos claro, este país se va a ir a la luna. Este país se va a ir a la luna. Escúchenlo. Tenemos todo para ser un gran país. Muchas gracias.